Muchísimas gracias ti, por visitar el plató de esta hora. Me siento aquí con usted. Bueno, vamos a ver y hablar de esas alergias alimentarias que desgraciadamente sufren muchas extremeñas y muchos extremeños, pero antes quería compartir con usted el siguiente titular de prensa porque atención a los datos sobre este asunto que vamos a tratar hoy en Extremadura. El diario.es recoge un 7% de los niños extremeños tiene alergia a algún alimento. ¿Las cifras van a aumentar, doctor? Pues efectivamente, las cifras se mueven entre un 3 y un 10% a nivel nacional, la media sería un 8% y nosotros estamos en un 7% a nivel de los niños. Es importante, ¿por qué está en aumento? Pues seguramente hay una parte que es el haber abandonado o el acortar el periodo de lactancia, con lo cual la reintroducción de los alimentos es más precoz, y a nivel digestivo, que es donde está el sistema inmunitario o el sistema de defensa, una gran base importante, toma contacto con eso y desarrolla, como no está maduro o preparado, considera que es un poco de ataque. Algo que no solamente afecta a niños, aunque el titular sí hemos querido destacarlo, sobre todo porque evidentemente nos preocupa a toda la sociedad que desde bien pequeño empiezan a aumentar estas alergias alimentarias. Vamos a ver si le parece, doctor, un gráfico en el que vamos a intentar explicaros a todos desde casa la diferencia entre alergias e intolerancias. Se levanta conmigo y lo vemos aquí en la pantalla grande. Muy interesante. Porque, sí. pues por favor, como si fuera una pizarra, sistema inmunitario o de defensa, proteínas, alergias alimentarias. Intolerancias alimentarias, no depende del sistema inmune. Exactamente, la definición de alergia es una reacción adversa a los alimentos, a la introducción de un alimento. La alergia interviene en el sistema inmunitario y en la intolerancia a los alimentos no interviene el sistema inmunitario en un principio, aunque sí puede haber algunas deficiencias a nivel del tubo digestivo que producen esa intolerancia. ¿Esta es la principal diferencia? Es la principal diferencia. Quiere decir que para ser alérgico, primero se tiene un contacto, según se va contactando con eso, el sistema inmunitario lo considera, o el sistema de defensa lo considera como un ataque, y va creando anticuerpos que van a protestar contra ese contacto o ese enemigo. Como resulta que el sistema de defensa, el sistema inmunitario está por todas las partes del organismo, la respuesta puede ser generalizada. ¿Podemos decir, doctor, que es más grave una alergia que una intolerancia? Porque, por ejemplo, alergias alimentarias, pequeña cantidad de alimentos, reacción grave. Intolerancia a mayor cantidad, pues más síntomas. Efectivamente. Lo que os estaba comentando, si es una alteración o el sistema es una defensa del organismo frente a una agresión, el sistema de defensa está por todo el organismo. Luego la respuesta puede ser generalizada y puede dar lugar al shock anafiláctico, que puede originar la muerte del individuo si no se la atiende precozmente. Sin embargo, en las intolerancias alimenticias todo se concentra a nivel del tubo digestivo. Vamos a avanzar, si le parece, doctor. Las alergias alimentarias son menos frecuentes, las intolerancias son bastante frecuentes, sobre todo, como hemos visto, en niños. En niños, efectivamente, porque si hay el sistema digestivo del niño más pequeño, más inmaduro, no tiene suficientemente desarrollado, entonces el meterle o proteínas muy grandes o meterle productos, condimentos o preparados alimenticios que están muy elaborados, le puede originar que no lo tolere bien. Vale. Más. Alergias alimentarias son síntomas generales, intolerancias son síntomas digestivos. Es ya lo hemos explicado un poco, pero lo sintetizo. O sea, con una pequeña dosis puede dar lugar al asma, a una reacción urticarial a nivel de la piel. Sí, que puede dar a cualquier parte del cuerpo, podríamos decir, cualquier parte del cuerpo, sí. La intolerancia afecta más al estómago. Al estómago, en forma de náusea, de vómito, incluso esa flatulencia o esa cuando dice me ha sentado mal algo, se te ha aupado el vientre y se te llena de gas. Vamos a clarificar, para que todos los espectadores lo sepan, cuáles son los síntomas reales de una alergia alimentaria, ¿no? Ahí vemos los síntomas de una reacción alérgica. Son respiratorios, digestivos y de la piel. O sea, que es algo que debemos preocuparnos. Efectivamente, y no se desarrollan. Puede haber gente que desarrolle una rinitis, una congestión nasal, que desarrolle tos, que desarrolle asma. Otros pueden desarrollar a nivel del tubo digestivo, pues desde la diarrea, el vómito, la flatulencia, incluso la hemorragia. Y a nivel de la piel, pues desde en los niños pequeños puede haber una dermatitis de contacto, que sean otras enfermedades generales también importantes.
y la urticaria o los jabones, que son la hinchazón. Sí. Doctor, acompáñame porque hemos preparado en el escenario de a esta hora de Muy este bien. plató algunos alimentos que quiero analizar con usted. ¿Me acompaña, por favor? Sí. Porque vamos... Ya veo un poco de agua. Sí, por favor, coja agua. Beba agua porque hoy hace calor además aquí en este plató, ¿eh? Y más que van a aumentar las temperaturas. Tenemos aquí ciertos alimentos. Sí, ¿En diga. qué afectan a las alergias alimentarias? Pues estas son, digamos, estarían recogidos en este momento las alergias más importantes, que serían el huevo, la leche, el pescado, el marisco, los frutos secos y algunos tipos de frutas, como pueden ser el kiwi, la frambuesa, la fresa, etcétera. O sea, estos alimentos que tenemos aquí Sí. son los que más alergias alimentarias provocan en la sociedad española. Efectivamente. Vaya, pues son muy comunes, porque Muy- frutos secos, muy el común, huevo... hay que tener mucho cuidado. Además con la condición de que, como he dicho, pequeñas cantidades. Entonces, como por ejemplo los cacahuetes, que también es muy frecuente, pueden estar en la composición de otros muchos elementos o alimentos elaborados o procesados. Hay que tener mucho cuidado y leer la etiqueta. Sí, lo Muy- que habitualmente vemos como trazas de, ¿no? Esa es muy importante y es muy importante tenerlo en cuenta porque esa pequeña cantidad, si alguien es alérgico, le puede dar Le puede. una gran. Fíjese, una doctor, gran cada vez que reacción. viene usted o como viene cualquier doctor, Romualdo, Sergio, recibimos muchos mensajes Sí. y es una fortuna porque la gente tiene muchas dudas al respecto. Vamos a recibir, porque tenemos un mensaje de un ciudadano reportero que creo que quiere plantearle una consulta, en este caso de Maribel de Plasencia. Dice: hola, mi hija es intolerante a la lactosa, estudia y trabaja y muchas veces compra comida procesada. Me gustaría saber, doctor, qué alimentos debe evitar. Gracias, Maribel. Bueno, en principio, si es intolerante a la lactosa, quiere decir que su organismo pues, tiene una condición que no la tolera. Y, o sea, más bien sería una alergia. Una alergia. Porque la deficiencia en la lactosa, que tiene es una enzima que disuelve este hidrato de carbono, que es la lactosa, Sí. pues puede hacer que la tolere perfectamente. Y luego hay alimentos que son de la leche y sin embargo las puede tolerar, como puede ser un yogur, un queso elaborado, etcétera, que son donde derivados, se ¿no? reduce. No, son que en el cual la lactosa se ha reducido al mínimo y es una intolerancia. Si es una alergia seguramente le daría. Entonces lo importante es que aprenda a leer el etiquetado. Y ahora tenemos un avance importante en el etiquetado de los alimentos, en el que la legislación española recoge que los alergenos estos principales, Sí. y que son en total 14, nos faltaría nombrar algunos, se etiquetan en rojo, o sea, en negrita. Con lo cual tú ves dentro de la composición Y la y ves lo que normal. esté en negrita ya sabes que es un alergeno. Y no tienes que rebuscar a ver si tiene lactosa, sino que viene ahí. Doctor, aquí tenemos estos elementos, pero aquí nos han puesto otros. Vemos salami o embutido, pan de molde y una pizza. ¿Por qué están aquí estos elementos? Bueno, pues porque efectivamente en los alimentos procesados, la industria alimentaria pues, puede meter muchos de ellos, aunque tienen la obligación de señalarlo, pero también en ponerlo en la composición y destacarlo. ¿Pero en esto me está negrita. diciendo que esto puede tener lactosa? A veces el fabricante puede tener lactosa o puede tener trazas de, por ejemplo, de cacahuete, porque en la elaboración, en el proceso de fabricación, se ha empleado el cacahuete en otra cosa y lo puede contener, sí. Más mensajes que nos llegan, esta vez sí, de un ciudadano reportero desde Badajoz. ¿Le echamos un vistazo? Sí. Vamos a verlo. Pues bueno, ni más ni menos, sanitariamente nos exigen a todos los restaurantes de que en todos los platos vayan especificados que hay 14 digamos, especies de alérgenos. Y eso tienen que ir todos especificados si algún plato contiene uno de ellos, que el sulfito, que son los mariscos, el pescado, el sésamo. La verdad es que cada vez son más restaurantes los que especifican, ¿no? Pero yo creo que esto debe ser ya una obligación por parte de todos, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que no todos lo desarrollan igual. En este caso el ejemplo está muy bien traído porque es una carta muy elaborada en el cual se detalla muy bien y es verdad que cuando una persona es alérgica o intolerante a un alimento, el problema lo tiene cuando sale fuera de casa, porque dentro puede controlar, Claro. pero fuera no. Claro. Entonces es muy importante que se tome. Yo creo que debemos exigirlo Y que como se tome en consumidores. serio además. Sí. Sí, sí. Debemos exigirlo como consumidores, como también tenemos que, como consumidores, saber qué pasa y cómo actuar cuando tenemos
una alergia alimentaria. Fíjense en el siguiente titular de prensa porque es bastante evidente, lo recoge el diario ABC. En una alergia alimentaria hay 15 minutos para evitar un desenlace fatal. Doctor, los 15 minutos son fundamentales. Son fundamentales para atender, hacer una llamada sanitaria a un equipo del 112 o el equipo sanitario que esté más cercano y sobre todo tener disponible la jeringuilla autoinyectable. Fíjate, sobre ese tema vamos a hablar, ¿le parece? Sí. La jeringuilla autoinyectable. Y es que nos ha llegado un vídeo de un ciudadano reportero de un cole en Extremadura que la tiene. Vamos a verlo. Buenas tardes, soy Manoli Bala, referente de salud del Colegio Ortega y Gasset de Almendralejo. Esto es un autoinyector de adrenalina que tenemos en nuestro botiquín como en otros muchos botiquines de los colegios de Extremadura. Esto es esencial en caso de alergia y lo tenemos en la clase donde hay niños con alergia y en el botiquín para estar lo más cerca a ellos, porque los primeros 15 minutos son esenciales y pueden evitar un desenlace fatal. Vino el referente del centro de salud, el enfermero referente, a explicarnos cómo se administraba. Gracias a Dios hasta ahora no hemos tenido ningún caso. Pues sí, mejor que no haya tenido ningún caso, pero eso que están viendo es a lo que hacía referencia nuestra ciudadana reportera. Eso es el autoinyectable, doctor. Perfecto, exactamente. Y como tal, os lo muestro, es autoinyectable, quiere decir que la propia persona que tiene esa intoxicación grave, que es un cuadro anafiláctico porque sabe que es una reacción exagerada, la única manera de cortarlo no es irse corriendo al centro de salud a que le ponga un Urbasón o a la consulta más cercana, sino coger este aparatito, abrirlo, sí, liberarle la parte de arriba, que es como una especie de freno, simplemente cogerlo e inyectárselo en un músculo o a nivel del muslo en la cara externa. Y esto, una vez que aprietas y das, dispara la aguja y tiene un mecanismo inyector que solo va introduciendo el líquido y esto salva vida. De hecho, la persona que ha tenido un shock anafiláctico lo tiene siempre a mano. Para que quede claro, en el brazo o en la pierna, en zona muscular, sí. ¿no? En zona donde haya músculo, para que entre directamente, ¿no? Para que entre y es muy rápida la acción. Y oye, pues esto salva la vida. ¿Un montón de centros escolares o incluso polideportivos? Supongo que están obligados a hacerlo, sobre todo cuando alguien que tiene una reacción alérgica grave lo comunica. Bueno, doctor, es un placer, como siempre, que venga. Hoy hemos hablado de un tema que nos interesa mucho y que puede ser preocupante, como las alergias alimentarias, pero ya saben que si tienen algún tipo de duda, si no saben distinguir entre alergia e intolerancia, vayan a su médico. Gracias, Francisco, mil gracias. Les espero otra semana. Muchísimas gracias.